sido un reto conseguir que nos pudiéramos juntar, que podamos debatir y que podamos compartir muchas cosas. Y el nivel de implicación y de asistencia, desde nuestro punto de vista, para ser la primera vez, es todo un éxito. Vamos rápidamente a por la reunión. Os pido a todos los que vayáis a intervenir que intentéis ceñiros al tiempo indicado. Y cualquier tipo de pregunta, si luego os quedáis con ganas de preguntar a los ponentes, va a haber momento en el café o en la comida o incluso después. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a por ello. Bueno, os doy la bienvenida. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Vale. Vamos a empezar la primera mesa redonda para hablar de la problemática y el cumplimiento de las ORPE en el sector de la rotulación. Hoy nos acompaña Vicente Fullana, ingeniero industrial, especialista en estructuras metálicas, CEO de Laughing Systema, técnico especializado en normativas regulatorias urbanísticas, que ha trabajado en empresas como Roura Cebasa, Megaplas, FCC en Inglaterra y en Rótulos Arqués también. Y aquí a mi derecha, Sergio Carbonell, representante sectorial con una visión directa de las empresas de rotulación, CEO de Sprinta, Signolia, Total Sign, y tiene, creo, recopilada casi todas las normativas existentes de ORPE en este país. ¿Vale? Además es un gran innovador del sector. Entonces, si queréis, vamos a empezar. Empezamos con Vicente Fullana, ¿vale? Vicente, quisiera que nos hablaras o que nos explicara qué son exactamente las ORPEs y cuáles son los puntos que generan más dificultades. Las ORPEs, imagino que lo sabremos casi todos, son las ordenanzas reguladoras de publicidad exterior. La hay en Madrid y lo hay en casi todos los municipios de España. Y lo que tratan es de regular qué se puede instalar en cada parte de cada edificio y luego cómo se piden las licencias, el proceso de tramitación, el tiempo de validez de la licencia, básicamente. No tiene mucho. Muy bien. Y Sergio, comentarte, ¿cómo impacta estas ordenanzas en los costes, en los tiempos y en los trámites en las empresas? Pues impacta en los tres aspectos. En los costes, pues evidentemente hay una serie de trámites administrativos que hay que hacer. Tampoco se pueden hacer, aumenta la cantidad de diseño que se tiene que hacer para poder legalizar algo, porque necesitas presentar una serie de documentación gráfica y además presentar una serie de documentación legal, que necesitas estar además en comunicación o bien con una ECU, con una entidad de colaboración urbanística para que te gestione la rotulación, eso aquí en Madrid y en Barcelona. Y de alguna manera lo que te hace es sobrecargarte de trabas burocráticas. Eso es uno de los problemas. Otro de los problemas es que impacta en que no se puede poner todo lo que quiere poner el cliente. Normalmente el cliente quiere ponerlo lo más grande posible, quiere ponerlo lo más llamativo posible y lo normal es que se encuentre con una ORPE que es muy restrictiva y que le dice que tiene que ceñirse a huecos de fachada, que tiene que tener un mínimo de distancia desde el suelo a donde está el rótulo, que tiene que tener una luminancia máxima. Entonces, eso ya nos provoca otro problema, que es que no le podemos poner exactamente lo que quiere el cliente y ya es un jarro de agua fría para él y nosotros estamos en medio entre el ayuntamiento y el cliente. Otro problema es que cuando nos ponemos a hacer todo el tema de la tramitación, nos podemos encontrar incluso con que ese rótulo ni siquiera se pueda poner, porque a lo mejor es un edificio que tiene una cierta protección y si esa protección es muy elevada, pues ni siquiera se puede poner un rótulo luminoso, ¿no? Entonces eso es una pega. Y otro de los problemas es el tiempo. Los clientes ya sabéis que todos lo quieren para ayer y en el momento en que algo tiene que estar legalizado, pues el ayuntamiento lleva sus tiempos. Para esto hay una serie de figuras que lo sabe mejor Vicente que yo, que se llaman declaraciones responsables, que tú puedes decir: yo estoy haciendo las cosas conforme a la ordenanza y me adelanto un poco al permiso. Antes de tener el permiso, pues lo que hago es que lo instalo. Evidentemente corro un riesgo de que luego eso tenga algún tipo de problema y el ayuntamiento diga que lo retire porque no está conforme a la ordenanza. Pero normalmente, si sabes hacer las cosas, casi siempre, si ese rótulo encaja dentro de lo que es una epígrafe de la ordenanza, ahora veremos la de Madrid, por ejemplo, pues puede pasar.
Entonces yo os conmino a que os estudiéis bien las ordenanzas porque os va a pedir consejo el cliente y además es una herramienta de ventas muy interesante, ¿vale? Y luego, por último, pues el ayuntamiento recauda, ¿vale? Hay que pagar unas tasas y esas tasas las tiene que pagar, lógicamente, el cliente, ¿vale? Hay unas tasas fijas por elementos de rotulación y luego una cosa que se hace en todas las actuaciones urbanísticas, lo mismo cuando haces una obra, si habéis hecho una obra en casa lo conoceréis, que se llama ICIO, que es un impuesto que es un porcentaje sobre el presupuesto de lo que se va a montar, ¿vale? Entonces impacta en todo esto, o sea que es un impacto pues muy importante, desgraciadamente. Muy bien, gracias Sergio. Vicente, ¿qué parte de la normativa regulatoria es más difícil de cumplir en la práctica? Hombre, aquí en la de Madrid, porque cada ayuntamiento tiene la suya propia, aunque son parecidas, pero cada uno tiene sus cosas, esto es España. Es decir, la de Madrid, el problema que yo veo de la de Madrid sobre todo es que es una normativa que cuando se hizo, en el 2009 ya era antigua. Entonces se centra sobre todo en edificios que están en la almendra de Madrid. Entonces se está limitando el número de rótulos por edificio, que solamente puedes tener uno, por ejemplo. No puedes poner rótulos en fachada en última planta si no tienen, perdón, con luz. Si tiene luz no lo puedes poner. No puede pasar de unas dimensiones. Entonces hay bastantes, pero porque todo cuando se hizo, es decir, no que el ayuntamiento estuviese loco, ¿no? Sino que cuando se hizo no había muchos edificios grandes como puede haber ahora en el perímetro de Madrid. Entonces, esa ordenanza ahora mismo, para rótulos grandes hablo, porque es completamente anticuada y además ni siquiera, ahora ya está hasta desactualizada porque no permite pantallas LED, no permite video walls, no permite ese tipo de cosas. Entonces, es el mayor problema. Para rótulos pequeños, pues a ver, si tú te ciñes a lo que te dice la ordenanza, no hay mucho problema. Es decir, al final, y también es bastante, yo lo veo como bastante más lógica, ¿no? Si no te permite poner, por ejemplo, rótulos de lona en el centro de Madrid, que también parece lógico, porque el ayuntamiento lo que busca es tener es decir, que el rótulo no ataque a la estética del edificio. Y eso también hay que entenderlo. Es decir, ellos defienden la estética de la ciudad, ¿no? Entonces, es decir, pero en general, para rótulos pequeños puedes poner siempre, en cualquier edificio puedes poner un rótulo, siempre puedes poner una banderola. Otra cosa es que el rótulo de banderola no sea el que tú quieres, eso también. Eso dependerá de Generalmente te piden letras sueltas, con iluminaciones no demasiado exageradas. Si estás muy en el centro te piden materiales nobles, pero esto pasa en toda España, es decir, no solamente en Madrid. Entonces yo creo que... Pero vamos, yo la mayor problema que veo es que está muy anticuada. De hecho, hay un proyecto de borrador de nueva ORPE, pero desde que está el nuevo gobierno, y no por criticar al gobierno municipal, se paró aquello y no ha salido. Y esa ordenanza sí que permitía, hablaba de pantallas, y entonces se podía el tema de los rótulos de última planta, no de coronación. De última planta ya lo abordaba y se podía tener luz, claro, porque aquí entonces estaba bastante más actualizada, pero eso se ha parado. No sé cuándo se volverá a activar. Muy bien. Sergio, ¿algo que añadir? Bueno, pues sí, la verdad es que yo, aparte de que nació antigua, porque ya efectivamente empezaban a aparecer la tecnología LED y no se tuvo en cuenta, solamente se tuvo en cuenta lo del tema de las farmacias, que ya entonces empezaban a sustituir las cruces de neón por las cruces de LED, era el único rótulo más visible, pero ya empezaban a aparecer las pantallas de LED. Entonces eso no se tuvo en cuenta en el año 2009 y lo hemos ido arrastrando, y sí es verdad, como dice Vicente, que en el año 2018 quisieron hacer una actualización, nosotros en Aserluz estuvimos un poco inmersos en ello. Lo que ocurre es que se ve la carencia de conocimiento de la tecnología que tiene esta gente, ¿no? Porque ellos querían, por ejemplo, que las pantallas, vosotros sabéis cómo funciona la pantalla electrónica, evidentemente, y tiene una serie de diodos LED y esos emiten la luz de frente y en todas direcciones. Pues ellos querían que los diodos se orientaran hacia abajo, o sea, unas cosas que evidentemente no se podían hacer. Entonces, ese era uno de los problemas, que veían que si ellos daban permiso para poner luces en el exterior, o sea, pantallas electrónicas en el exterior, pues no iban a poder regular la contaminación lumínica. Nosotros lo que le dijimos es que podía haber por parte de Aserluz algún tipo de compromiso en el que se regulara de alguna forma con algún sistema de APP
la iluminación, lo empezaron a tomar en cuenta, pero también vieron que mucha de la contaminación lumínica que ellos entendían que se producía por los rótulos se producía desde dentro de los escaparates. En Madrid hay muchísima pantalla electrónica puesta desde dentro de los escaparates y evidentemente eso no se puede regular. Eso no entra ya dentro del ámbito de la publicidad exterior porque nos tendríamos que estar poniendo a regular incluso el escaparatismo en sí, la iluminación interna y tal. Y bueno, pues se quedó parado. La verdad es que sí que tomaron algunas ideas porque nosotros este manual que veis aquí se realizó en el año 2009 para el ayuntamiento. Bueno, más bien para nosotros, porque la ordenanza de publicidad en realidad era un texto legal que era muy árido, era solamente texto, ¿de acuerdo? A ver si llegamos al final. Y el problema que tenía era que era muy difícil de interpretar para los clientes. Entonces nosotros decidimos convertirlo de esto que veis aquí, que eran textos legales puros y duros, una publicación en el boletín oficial del ayuntamiento, pues en algo que fuera gráfico, ¿de acuerdo? Que fuera explicativo para los clientes y que ellos pudieran entender claramente qué es lo que se puede poner en cada sitio, ¿de acuerdo? Esto significó un hito para la asociación porque de alguna forma nos presentamos como un sector muy profesionalizado de cara al ayuntamiento y el ayuntamiento cada vez que tiene que hacer algo, normalmente en una variación de la ordenanza nos llama. Entonces eso sí que significó un éxito porque presentó al sector como que tenían que contar con nosotros. La ordenanza no tiene nada que ver, dice Vicente, que es lógica, efectivamente, pero es que hablamos de que se hicieron 16 versiones de la ordenanza y todas un poco asesoradas por Aserluz. En lo que pudimos, pues intentamos mejorarla, en otras cosas pues se pusieron muy cabezones y no hubo forma de hacerlo. Como dice Vicente, en el año 2018 se hizo un intento por hacer otra, si lo vuelven a retomar, pues estaremos ahí nosotros para que se haga algo con más lógica, ¿no? Hay una cosa que no ocurre en Madrid, pero ocurre en casi todos los ayuntamientos. Por fuera de la ordenanza hay unos organismos que cuando tú estás presentando algo que no está dentro de la ordenanza y tiene, digamos, cierta... Bueno, iba a decir que sí tiene cara y ojos, pero bueno, aunque no estuviese, ¿no? Tú puedes recurrir a ellos. Tú puedes pedirle, digo porque es una salida, cuando vuestro cliente a lo mejor quiere una cosa que está fuera de la ordenanza, pues siempre se le puede ofrecer, decir, bueno, yo te puedo hacer una gestión para intentar que aquí en Madrid es el grupo de publicidad, en Barcelona es Paisaje Urbà, en Valencia hay otro organismo parecido y entonces tú se lo presentas a ellos. Claro, eso evidentemente tiene unos costes, claro, pero al final siempre hay una pequeña alternativa a lo que es la propia ordenanza. Y porque los ayuntamientos entienden que al final, si tú estás presentando algo que sea arquitectónicamente respetuoso o que ellos entiendan que es respetuoso, pues lo pueden llegar a contemplar. Sí, también lo digo porque a lo mejor es importante que no se vaya aquí la gente pensando que si no se hace según la ordenanza no se puede hacer nada. Se pueden hacer cosas. De hecho, casi todos los rótulos grandes que hay en Madrid están hechos así porque la ordenanza no permite casi todas las cosas que hay en el centro de Madrid, bueno, en las afueras de Madrid. Entonces eso es bueno que lo sepáis, ¿no? Que existe esa posibilidad. Claro, es lento y caro, pero existe. Sí, me parece muy importante lo que acaba de decir Vicente. Esto que acaba de decir Vicente se llama actuación experimental y efectivamente ocurre porque no se puede encuadrar en una ordenanza los cientos de miles de tipos de rótulos y de edificios que hay en una ciudad, como Madrid o como Barcelona. Entonces, gracias a Dios tenemos en Madrid y en Barcelona, que son dos de las ciudades más grandes de España, las dos ciudades más grandes de España, un departamento dentro del ayuntamiento que valora eso, pero efectivamente eso es más caro y es más lento, porque tienen un montón de expedientes encima de la mesa. Claro, yo lo que me gustaría que nos lleváramos un poco en la cabeza también es que esto se está extendiendo a todas las ciudades de más de 40.000 o de 50.000 habitantes en España. Lo lógico es que tuvieran alguien formado, tipo el grupo de publicidad exterior o servicios de publicidad en Barcelona, pues que tuvieran alguien así, que nosotros fuéramos los que lo formáramos y a poder ser que hubiera una ordenanza modelo que nosotros podemos aportarla, porque lo que se está haciendo en algunas ciudades pues no tiene ni de lejos. No sé, Málaga, por ejemplo, hizo una ordenanza de publicidad, no sé si el año pasado o hace 2 años, y la verdad es que para mí está fatal hecha, porque no ha entrado ningún profesional del mundo del rótulo a ayudar a definirla. Muy bien. Entonces, ¿cómo repercute el cumplimiento en la viabilidad de los proyectos o en la competitividad de las empresas? ¿Qué pensáis? La viabilidad es simplemente tienes que hacer un estudio previo y que alguien
A ver, si tú piensas, si la interpretación es fácil, pues tampoco hace mucho estudio previo, pero tienes que ver la ordenanza de cada sitio primero. Porque, y si no, pues tienes que encargarse a alguien que lo haga. Y entonces, luego hay otros procedimientos que es, tú antes de pedir la licencia en casi todo sitio puedes hacer una consulta previa, que también tiene un coste de gestión del propio ayuntamiento, pero bueno, al final a lo mejor merece la pena, sobre todo hablo de cosas un poco más grandes, pagar 300 euros, que es, me parece, las tasas de consulta especial aquí en Madrid, y saber seguro que el ayuntamiento luego no te va a poner problemas. Es que, claro, eso es que es la única vía. Es decir, estudiarte la ordenanza y aplicarla, porque si no la aplicas, tienes dos problemas. Hay un problema que todo el mundo ve, que es, es que no me van a dar la licencia. Y ese problema existe, ¿no? Y tú lo puedes montar, porque yo creo que en 30 años que llevo con esto, que hayan quitado rótulos en Madrid, sobre todo pequeños, 3 y contados. El problema es que si tú tienes un problema futuro de estabilidad, es decir, que se caiga el rótulo, o que una bandera le truquete a alguien, tienes un problema penal. Entonces, y lo asumes tú, porque tú eres el fabricante y el que se lo ha montado. Y si encima le has dicho al cliente que esto está muy bien y que no da ningún problema, pues tienes un problema gordo. Y claro, y tu seguro de responsabilidad civil te va a cubrir la parte civil, es decir, la parte de indemnización, pero la parte penal la tienes tú. Entonces, claro, en rótulos pequeños esto a lo mejor no tiene mucha aplicación, pero que también, pero bueno. Pero en rótulos grandes... ¿Pero todos los rótulos necesitan licencia? Todos. No fastidies. Una caja de luz... Todo. A ver, teóricamente tú cuando en tu casa pintas, teóricamente, el nivel es este, es decir, tú cuando tú pintas en tu casa necesitas una licencia. A ver, no la hacemos nadie, ¿no? Ya. Pero tú no necesitas. Normalmente son por declaración responsable, con lo cual normalmente no hay muchos problemas con esto, a no ser que hagas una barra basada, pero es que es así. Y más cuando es una instalación a la calle. Tú pones un aire acondicionado y necesitas una licencia, pues por supuesto. ¿Que no lo hace nadie? Sí. Cuando se caiga uno y mate a alguien, pues ya veremos. Claro, no se caen nunca. No se caen, los rótulos no se caen, tranquilo. No se caen, ya, pero también te digo yo, aquí en Madrid poco, pero yo he visitado muchas azoteas en zonas de costa, que joder, qué bueno, que el hierro aguanta muchísimo más de lo que los técnicos pensamos. Mejor. Sí. Sergio. Yo quería comentar una cosa, que es cierto todo esto en cuanto a la responsabilidad que nos atañe a nosotros, que, bueno, es que cualquier empresario sabéis que estamos atados a un montón de responsabilidades que creo que si nos las dijera antes de montar una empresa, no sé si montábamos la empresa, pero bueno. La cuestión es que, aparte de las responsabilidades que podamos tener, civiles, penales, etcétera, si esto se convierte en una herramienta para poder vender al cliente que tú eres una empresa segura, que le estás instalando un rótulo de coronación, por ejemplo, que tiene todas las garantías de que no va a tener ningún problema, normalmente, y a medida que te vas acercando a clientes más grandes y a proyectos más grandes, tienen más en cuenta este tipo de cosas. Entonces, para mí, y os lo digo desde el punto de vista nuestro, de nuestra empresa, el saber de las ordenanzas y el poder sentarme delante de un cliente y explicarle qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué plazos tiene la instalación de un rótulo, la viabilidad o no, el poderle gestionar la licencia y darle el proyecto llave en mano, pues a nosotros nos ha sacado muchísimos proyectos adelante con respecto a otras personas que lo único que decían es, pues mira, yo te lo voy a presupuestar, pero búscate la vida tú con el tema de la licencia, porque desgraciadamente no hay profesionales que sepan mucho de esto. Entonces, pues bueno, si alguien conoce la ordenanza de publicidad, la conoce porque a lo mejor está haciendo licencias de actividad, hace rótulos pequeños, y esos rótulos pequeños, pues para poder dar la licencia de actividad tienen que tener también su licencia específica. Pero proyectos grandes o marcas que vayan a montar muchos rótulos en España o algo así, agradecen muchísimo el que se les oriente. Y de hecho es que ten en cuenta que por fuera tampoco van a encontrar el servicio. Entonces yo os aconsejaría que utilizaréis esto, que es un hándicap y es un rollo y es un problema burocrático, lo convirtáis en un aliciente para captar clientes y para ser una solución completa para vuestros clientes. Yo una cosa solamente añadir. Yo no soy de hacer luz, vaya por delante, pero yo creo que a lo mejor... Porque no quieres. Bueno, ya, porque no yo hago proyectos. Bueno, pero a lo mejor sería un campo de exploración el crear vínculos con los ayuntamientos para que de alguna forma, a través de hacer luz, o es decir, que cuando tú tengas una duda,
tú pudieses hablar con el ayuntamiento, o que Serluz hablase con el ayuntamiento y le plantease el problema directamente, que fuera, pero con, a lo mejor con un técnico específico, porque otra cosa que pasa es que quitando el grupo de publicidad, en el ayuntamiento te puede tocar cualquier técnico que sabe de cualquier cosa, además de rótulos no saben porque ni les gusta, y además son, no sé si ofendo a alguien, perdonad, son arquitectos. Y les gusta, y les gusta la arquitectura, no les gustan los rótulos, a los técnicos municipales. Entonces, está muy bien traído. De hecho, no sé. Sí. Pero es verdad, tener un canal. Es que ya en el principio, cuando hicimos fundamentalmente, Sergio, este manual, lo que perseguíamos era precisamente esa interlocución directa con el ayuntamiento, que el ayuntamiento viera que somos alguien que puede ayudar y puede intermediar entre el que necesita la licencia y el que la otorga. Y nos tomamos como reto el hacer lo mejor posible la de Madrid, pensando que esto se iba a expandir y se iba a implantar en el resto de municipios. Y seguimos en eso, seguimos en esa idea. El problema, tú lo has dicho antes, es que esto es España. Sí. Entonces, yo no sé cuántos municipios hay en España. Una menos que ordenanzas. Pues eso, 8.000 es muy difícil, pero efectivamente ese es un reto y estamos en ello. Yo creo que en el tema de los arquitectos, como tú bien dices, que les gusta más la arquitectura, ya casi todos los proyectos que trabajan los arquitectos, cuando te llegan o le llegan al cliente, ya ellos muchas veces han estudiado la normativa, que te quita un poco de trabajo, pero muchas veces la edificación se contempla perfecta, pero el rótulo tiene 40 centímetros. Claro, es que el cliente va contra el principio del cliente para poder ese es mi día a día, hacer ver su proyectos de arquitectos que, claro, el arquitecto quiere preservar su edificio porque aunque él no lo paga, es suyo. Sí. Es un caso curioso de propiedad privada, de propiedad intelectual. Sí, bueno, lo que quiere es que su edificio se vea y su rótulo lo menos posible. Y por ejemplo, el tema digo porque ahora estamos con 4 proyectos parecidos en Madrid, y el problema es ese, que el arquitecto hace un rotulito de mierda y encima nuevamente el estudio de arquitectura le lía al cliente. Porque además no conoce el tema del grupo de publicidad, no conoce excepciones que pueda haber, no conoce el camino para llegar a eso, y entonces además él no quiere que haya rótulos. Es que no les viene bien, porque claro, le dicen, no, me pones en este edificio 3 rótulos y claro, es que ya mi edificio no es el edificio Juan de Elías, es el edificio Repsol, o el Campus Repsol, o el Vodafone, ya no es en mi edificio, no les gusta. Entonces, en esos casos, pues Vicente, ¿qué propuesta de mejoras crees tú que se podrían hacer viables o a corto plazo? Yo en la ordenanza específica de Madrid, lo primero es lo que os decía antes, es decir, que adaptasen la ordenanza a la realidad de los edificios de oficinas modernos que hay en Madrid. Es decir, hay edificios en Madrid que tienen 100 metros de fachada y te dejan poner un rótulo. Si es que aquí tiene 10.000 metros cuadrados de oficinas con 10 clientes, a cuál más grande, ¿y qué le vas a dejar? ¿Poner a uno de los 10 su nombre en el edificio? Eso no tiene sentido. Tampoco estoy diciendo que pongas 400, pero que abras un poco ese abanico. Luego el tema de los rótulos en fachada, que además para mí es una opinión personal, pero en última planta de fachada son mucho más estéticos que los rótulos en coronación. En un edificio moderno hablo, y los tienen capaos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos al grupo de publicidad y al final lo sacas. Pero claro, esa gestión... Un año. Un año. La última nos costó un año. Solía ser 7 meses. Ahora han mejorado el grupo de publicidad y ahora es un año. Sí, han cambiado, todo el mundo se ha ido, ha venido gente nueva, espero que no haya aquí ninguno. Pero es verdad, es que ahora todo es mucho más lento. Entonces, claro, entiendo que pedirle a un cliente y además sobre todo si es la constructora o es el cliente final, que espere un año a tener su licencia, pues es un poco de locos. Pero es lo que hay. A ver, hay formas en las cuales tú puedes, digamos, ponerle un poco de riesgo al cliente. Nosotros a veces lo que hacemos es que, pues bien, yo hago la presentación, hablo con el ayuntamiento
Y cuando yo sé que el ayuntamiento, que el técnico le ha dado su visto bueno, todavía quedan 4 meses para que la licencia llegue a mi mano, pero tú le dices al cliente, va a salir. Si quieres instalarlo ahora, instálalo. Y no te va a pasar nada. A ver, si ellos ya tienen expediente, lo están estudiando, le han dado el visto bueno técnico, es muy, muy, muy complicado que porque tu rótulo esté 2 meses antes de que tengas la licencia, te echarán la bronca y te dirán, joder, es que eso no se puede hacer. Pero al final siguen siendo atajos. Y esos atajos es una cosa también que es otro problema que tiene la ordenanza. Es decir, que si yo entiendo que tiene que haber un grupo de publicidad, porque ninguna ordenanza puede agrupar todo, es imposible, pero que ese grupo de publicidad sea más ágil. O por lo menos que tengas... Antes teníamos contacto directo, no sé si te pasaba a ti, Sergio, sí, que podías hablar con ellos. Pero te cogían el teléfono cuando querían también. Bueno, a ver, estamos hablando de lo que estamos hablando, no son ayuntamientos. Pero es que ahora no tienen ni el contacto directo, ¿no? Entonces es muy... Y eso es a lo mejor una cosa que como asociación deberíais... Yo no puedo decir, yo soy nadie, pero decir, oye, por lo menos ábrenos un canal de consultas que funcione, ¿no? Porque al final... Para rótulos pequeños no hay mucho problema, porque es que al final eso es sota caballo rey. Y el grupo de publicidad no se mete en esas cosas, son muy pequeñas para ellos. A ver, se mete si lo obligas, pero no es... Pero ya proyectos de más entidad, ya no solamente rótulos grandes, que impliquen pantallas, que impliquen vinilos, que impliquen, claddings, es decir, forrados de fachada... Entonces es un concepto completo de proyecto que ellos tienen que estudiar. Entonces eso, si pudieseis abrir un canal para que fuera más rápido, sería mejor para todos. Si eso se acortase a lo que era antes, 6 meses, pues 6 meses al final la gente aguanta. También depende. Ahora, por ejemplo, en la Torre Moeb hemos hecho nosotros la solicitud, cago en la puta. Y ha salido en 4 meses, pero porque ha habido mucha suerte, no es porque había otro proyecto anterior de los rótulos de abajo y entonces lo han querido enganchar uno con otro y es una torre, es una de las 4 torres, entonces... Pero que eso vuelve a ser atajos, es decir, tendría que haber un cauce mejor. Y luego, bueno, también otra cosa una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, no sé si os habéis fijado, la ordenanza prohíbe directamente rótulos sobre marquesinas. La marquesina tiene que tener 5 centímetros para que pueda poner un rótulo. Lo tiene que poner encima. Esas marquesinas no existen. Es decir, a ver, existen, pero no es... Entonces, hay algunas cosillas que sí que se deberían de modificar de la ordenanza ahora actual. Además, el tema de pantallas. Claro, el tema tú que decías de la luz, claro, es que ese es un problema, porque no es cosa del ayuntamiento. Es decir, el problema es que hay un reglamento que se llama el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, creo que lo he dicho bien, que regula la iluminación exterior en las calles. Y entonces ese te dice que las luminarias tienen que estar hacia abajo. Como ese reglamento en la parte de rótulos tiene 2 párrafos y te pone el límite, las limitaciones de luminosidad, pues el técnico, el tío que hizo el reglamento ni se ocupó de los rótulos, ese poquito. Hay un reglamento de rango superior a la ordenanza que dice eso, entonces el ayuntamiento dice ya, pero es que es lo que hay. Entonces había, claro... ¿Sabes lo que pasa? Que es que hay una carencia técnica enorme por parte de los técnicos, pero a la hora incluso de redactarlas en general cualquier tipo de ley, yo veo. Entonces, mira, cuando nosotros vimos lo del tema de la modificación de la ordenanza con el ayuntamiento, una de las cosas que se le propuso es que los rótulos luminosos llevaran un módulo de eficiencia energética que estuviera conectado a una app vía móvil, de manera que es un sensor crepuscular un poco más avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente bajaba de intensidad a medida que se hacía más de noche, porque no era necesaria tanta luz, con lo cual disminuía la contaminación lumínica y disminuía a la vez el consumo. Eso se podía regular incluso con las estaciones del año, en invierno y en verano, que fueran distintos.
Y eso fue algo que tenía todo el sentido, porque a la vez que se cumplía con el reglamento de contaminación lumínica, objetivamente se reducía el consumo de los rótulos y de los luminosos, y es algo que acogieron muy bien. Eso es una cosa que se quedó ahí aparcada. Porque es verdad que la ordenanza no sabemos muy bien, porque yo creo que no supieron qué hacer con las pantallas, que era lo que les tenía como más obsesionado. Pero bueno, es algo que tendrán que tomar una decisión ya, porque eso, claro, si no se regula nada, pues al final lo que ocurre es que la gente pues tira por el camino de medio, el progreso sigue avanzando, la tecnología avanza y ya la gente pues pone lo último. Otra de las cosas es que nosotros en la asociación hace años se gestionó y se creó una fórmula de cálculo de luminancia para poder certificar que los rótulos tenían una luminancia X. Con el paso del tiempo la gente pues ponía, el luminoso tiene menos de 400 candelas por metro cuadrado y lo firma y ya está. El ayuntamiento, por lo visto ahora, según me han dicho, no lo van a aceptar eso. O sea, quieren algo que esté como más homologado, que de verdad se verifique. Bueno, nosotros la verdad es que es otra de las ventajas que tenemos los asociados de Serluz, porque podemos utilizar esa fórmula. La idea en Serluz también es que... Porque eso, por ejemplo, eso pasa en Valencia. En Valencia... Alguien iluminado del ayuntamiento. No iluminado, es que también volvemos a lo mismo. Alguien sin luz. No. A ver, yo le critico mucho, pero también hay que ponerse en su pellejo. Es decir, el reglamento y por extensión todas las ordenanzas, hablan de unos límites que están medidos en candelas por metro cuadrado. Las candelas por metro cuadrado es una unidad como muy... No heterogénea, porque no son luxes. Se utiliza en cine, es digamos la proyección de luz que hace una esfera, un radián de esfera. Bueno, esto son matemáticas, es decir, al final un radián de esfera es una tercera parte de una esfera, la proyección que saldría de una esfera así, porque se utilizaba en fotografía. Alguien lo puso ahí. Entonces el problema nos pasa en Valencia que cuando te pide un certificado, si lo puedes justificar por los números, pero si al tío no le gusta, le tienes que hacer un certificado en el que digas que has hecho la medición con un luminanciómetro, no es un luxómetro, que solamente cuesta 5.000 pavos, que yo no lo tengo, vaya por Dios, aquí, pero claro, y entonces con ese dato tienes que poner el número de serie tienes que dar todos los datos del parte técnica del equipo que ha realizado la medición. Con lo cual, si esto se extiende, pues os veo comprando un luminanciómetro a todos. Yo no había oído nunca esa palabra. Pero se entiende que el ayuntamiento tendrá que tener también un aparato, ¿no? O no, pero si hay que más le da. Bueno, pues si no lo tiene, estamos... No, al final lo que hacemos es que sí que hay gente que los tiene y entonces o se lo pides prestado. Bueno, es que es un poco una anécdota, ¿no? Se lo pides prestado o, bueno, al final tú vas con tu luxómetro y más o menos sabes de qué va, ¿no? De todas formas, Vicente, existe una salida, que la tienes detrás justo, que no sé si la estamos tapando, que es abajo a la izquierda, sí, veis el cálculo. Entonces, nosotros teníamos una aplicación online, esa aplicación quedó desfasada en la página web y habría que volver a hacer, pero eso se tiene en cuenta el tipo de luz, el tipo de rótulo luminoso, si tiene el frente iluminado, si es efecto halo, el tipo de iluminación interior, la cantidad de, si tiene un metacrilato blanco PAL por delante, la cantidad de superficie que tiene determinados colores, la transmisión que tiene un color verde translúcido, un rojo translúcido. Con eso tienes una medida bastante aproximada en candelas por metro cuadrado. Se supone que si consiguiéramos que esto lo aceptaran los ayuntamientos, entonces estábamos salvados, ¿sabes? Entonces nuestro trabajo sería que esto lo entendieran, que está más o menos realizado de una forma profesional y que se acerca bastante a la luminancia. Como la otra vez, y a lo mejor me estoy enredando mucho, tú ponte en el pellejo de un técnico. Yo soy un técnico municipal, ¿vale? Y más como están las cosas, en la sociedad que estamos, en la que cualquiera te denuncia por cualquier cosa. Y tú me presentas esto, y te digo, perfecto, ¿en qué libro de texto técnico está esto? Esto que lo he hecho yo, bien, perfecto, sí, no dudo que no, pero yo tengo que tener un soporte documental y una homologación que esto me vale, porque si no, no te lo acepto. Porque es que si te lo acepto... Perdona, y es que al final, cuando tú hablas con ellos, tienen su parte de razón. Si yo te lo acepto y tú mañana me quieres buscar las vueltas, me puedes buscar las vueltas, me puedes acusar, en esto es una tontería, pero otros temas un poco más gordos, hasta de prevaricación,
Tú me tienes que demostrar que esto está certificado. Y, claro, ya si entra la palabra certificación por medio, pues ya estamos con o un organismo o un técnico o hay que pagar. Es decir, dinero. Entonces, lo lógico sería que en las ordenanzas se incluyese eso, porque entonces ya estaría santificado. Claro, bueno, pues esa es una pelea que tenemos que... Igual que otra cosa que deberíais, perdón que lo saque, que a mí me parece muy importante, y es que peleéis para que los rótulos tengan al menos el mismo tratamiento que un cuadro eléctrico de esta... Me refiero al tema de mantenimiento. Es decir, tú sacas una licencia de rótulos y en Madrid sí, en Madrid hay que renovarla cada 3 años, pero en muchos sitios no. Y entonces tú cada 5 años tienes que pasar una OCA de tu instalación, de tu esto, y de los extintores y estas cosas. Pero un rótulo que está mejor colgado a 20 metros de altura, que nadie la ha vuelto a mirar en 5 años, no tiene ningún mantenimiento. Y para vosotros os daría un trabajo extra. Porque claro, cada 5 años hay que cambiar los metacrilatos. Porque teóricamente no hay garantías más allá de 5 años. Cada 10 años hay que cambiar los LEDs y la fuente de alimentación. Entonces, claro, y si ese mantenimiento está supeditado a que haya un organismo o un técnico que firme que aquello está bien, pues evidentemente, en mi caso, nosotros los hacemos bastante para rótulos grandes. Yo, a partir de la 3ª renovación, pues tiene que cambiar usted todo. Ahora estamos con Vodafone, que no sé si lo cambiará. Pero Vodafone se va a tener que gastar una pasta porque tiene que cambiar todos los frentes y todos los equipos porque lleva 10 años con los mismos rótulos. ¿Claro? Y lo único que estás pidiendo es que tengan el mismo tratamiento que un simple cuadro eléctrico de cualquier... Pero por lo que sea no se hace. Y es mucho más peligroso, ¿eh? Porque esto se cae al suelo y mata a unas cuantas personas. Muy bien. Creo que vamos bien de tiempo. ¿Hay alguien que quiera realizar alguna pregunta para ampliar un poco así el debate? ¿La ordenanza sigue siendo del 2009? Sí. ¿No se ha renovado ninguna ordenanza del 2009? La de Madrid no. Y luego las de los pueblos de alrededor se han adaptado bastante a la de 2009, con lo cual tenemos el mismo problema en casi todo Madrid ya. Pero... Bueno, la historia sabe mejor él, porque claro, si él intervino, pero que en la del 2018 estaba ya... Sí, estaba muy avanzada, sí, yo tengo hasta la documentación previa. Lo que pasa es que tendríamos que focalizarnos quizá en Madrid, porque Madrid marca la pauta con el resto de España. Yo una vez que estuve allí, pues resulta que les estaban llamando a los de Talavera para que le pasaran la ordenanza de Madrid para copiarla prácticamente en Talavera de la Reina. Entonces lo que te quiero decir es que sería bastante inteligente hacer un mejor trabajo todavía de lo que se hizo en su momento, que... A ver, nos estamos quejando, pero comparado con lo que salió en el inicio era un horror. Entonces se trabajó, se consiguió que se mejorara y ahora la idea sería, si vuelven a retomar el hacer la nueva, intentar poner en todo esto que estamos hablando, que ha comentado Vicente, dentro de un documento y que nos tengan en cuenta, justificárselo técnicamente y si conseguimos que esto cale en la de Madrid, por ejemplo, que vaya una certificación de luminancia clara, pues lo más posible es que el resto de ciudades en España copien la de Madrid. Una cuestión que se ha pasado así un poquito como por encima, ¿no? En la línea de la responsabilidad que tenemos todas las empresas que hacemos rótulos. Como bien has dicho, son elementos puestos en el exterior susceptibles de ser deteriorados por las inclemencias del tiempo. Y sí que has pasado de, así como por encima del tema de la legalidad ante los ayuntamientos, pero en caso de un siniestro, la responsabilidad penal va directamente sobre el fabricante. Claro, a ver, luego eso, yo tengo experiencias también como perito judicial y es complicado decir que sí, porque la justicia también va por otra... Pero a ver, al final tú tienes un siniestro, tú eres el juez, ¿vale? Y tú tienes un siniestro. Y ese siniestro tiene un seguro, con suerte, del dueño del edificio. Otro seguro con suerte del dueño del rótulo. Y otro seguro con suerte, un DRC,
de fabricante. Probablemente el del fabricante no llegue porque si la has fabricado hace 4 años, pero si la has fabricado hace un año, el juez va a decir que bien, que primero, ese rótulo no está legalizado, porque si está legalizado hay un técnico que ha firmado, con lo cual ya hay otro seguro, y con lo cual, y parece que estoy arrimando la mi sardina, el fabricante tiene menos responsabilidad, puesto que ha habido un señor que ha dicho que se tiene que hacer así y ha firmado un final de obra. Es como un edificio, es la misma idea, siempre es lo mismo. Pero si no se hace todo eso, estás tú solo, que tú lo has instalado. Como fabricante tienes que tener, es decir, no deberías fabricar nada que no fuera estable, pues no puedes decir, es que me lo ha hecho mi cliente. Ya. Y usted entonces es tonto. A ver, tú ponte de pellejo del juez. Es muy fácil, ¿eh? Y entonces el juez tiene que asignar culpas y tiene que asignar responsabilidades. Si son económicas, tirará de los seguros anteriores. Pero si hay heridos y hay una responsabilidad de otro tipo, va a intentar ir contra el que lo ha instalado. Es que es así. Y en el caso de que haya pasado X años... No soy jurista, pero... Sí, pero te has encontrado con casos. Te decía, si han pasado varios años y esas revisiones obligatorias no se han realizado, ¿sigue siendo el fabricante el responsable? Yo entiendo que a partir de que pasa el periodo de garantía, tú ya no tienes una responsabilidad. A no ser que luego el perito que vaya a hacer la peritación, esa es otra película. No, a ver, suponiendo que todo es, vamos a suponer que todo es honesto y legal, ¿no? Entonces el perito llegará allí al sitio y mirará qué ha pasado. Y si el perito no interpreta que ha habido una negligencia en la instalación, tú estás libre. Si el perito empieza a quererle darle vueltas y empieza a alegar que es que hay un defecto oculto en el material porque eso lo hacemos mucho, el defecto oculto es una especie de comodín cuando vas a hacer un peritaje porque es muy socorrido. Hay un defecto oculto que no sabemos nadie, pero hay un defecto oculto. Y entonces, pues tienes un problema. Eso no significa, evidentemente, que tú te vayas a ir a la cárcel por eso. Pero tienes un problema legal, que solamente en recursos, en tiempo y en dinero, joder, que sí. Entonces, esto nos debería llevar a pensar que en las condiciones generales de venta, cuando nosotros interpretamos con un cliente que al final es una transacción comercial, deberíamos, digamos, que poner en antecedente de las obligatoriedades que tendrá el cliente en cuanto a lo que son los mantenimientos para poder estar a salvo de cualquier incidencia una vez transcurrido el plazo de garantía de fabricación. Yo lo recomiendo, y además que creo que es una cosa, una coletilla que habría que hablar con un abogado, ¿no? de asociación, pero que tú cuando hagas tu presupuesto lo dejes muy clarito. Es decir, porque Los presupuestos de Miguel Ángel son de 3 páginas. Tienen letra hormiga. Pero que es verdad, ¿no? Pero que a lo mejor tuvieses esto soportado por, bueno, pues la asociación, ¿no? Que tenga más, que conozca mejores abogados y tal, pero es verdad que eso existe y es que estamos en un mundo que cada vez... Yo voy a poner un ejemplo que es un poco ridículo. Yo el lunes tengo que ir a Burgos a hacer una instalación de un monoposte. Yo no hago instalación, ¿eh? Yo voy a supervisar que alguien dé el par de apriete abajo correctamente. Y para eso me pagan. Pero van a estar 4 personas montando el monoposte y 12 personas mirando. Así está la cosa. Gente de Repsol, gente de más Repsol, gente de ingeniería de Repsol, gente de ingeniería que hace la estación de servicio. 12 personas mirando. Y entonces, como pase algo, ¿quién va a quedar? De los 12 no vamos a quedar ninguno. Va a quedar los 4 idiotas que están montando el rótulo. Porque sabemos defendernos. Yo no voy a firmar nada hasta que no esté el monoposte ahí. Y si puedo retrasar la firma del certificado 2 semanas, pues la retrasaré. Ya, monoposte está, digamos, regido, digamos, por la normativa, como dentro del Código Técnico de la Edificación, como una edificación propia, susceptible de ser muy vulnerable por su configuración técnica. No es un edificio, sino que es un elemento muy expuesto. Pero eso es un número limitado de unidades que hay en España
miles, limitados, y que quedan muchas veces muy lejos de lo que es el tejido empresarial básico de nuestra del sector del rótulo. No todas las empresas hacemos monoposte, ni todas las empresas tienen esa capacidad, ¿no? Yo voy más a lo terrenal, a lo del día a día, ese rótulo pequeño. Si yo te lo decía para que veáis el nivel Claro, de responsabilidad que hay ahora, que cualquier cosa hay un... Es que estamos en una sociedad americanizada. Santi. Bueno, yo tengo una pregunta que está intentando hacer un manual, o el nuevo manual para la ciudad de Madrid. Desde la asociación, ¿no sería inteligente hacer un manual blanco para toda España, para todos los municipios? Y ser una asociación proactiva con todos los municipios. Mira, en la última reunión que tuvimos hemos comentado, ya que hemos actualizado este manual, hacer llegar este manual como carta de presentación a todos los ayuntamientos de España. ¿Vale? Porque el que tiene que hacer una cosa parecida en un pueblo de donde sea, si parte de esto ya tiene mucho a ganar. Y ya tiene la posibilidad de que te pueda hacer por lo menos una consulta. Y si lo llamas y le dices que le ha parecido, a lo mejor podríamos hasta incluso hacerle un manual, evidentemente cobrando, pero hacerle algo que sea un documento de trabajo como es esto que ha hecho Sergio, un documento de trabajo. ¿Puede hacer un manual en blanco, blanco y luego la asociación adaptarla al municipio? Más o menos. La idea sería eso, cuando se ha modificado aparte de actualizarlo en imagen en cuanto a añadir, bueno, más o menos la estructura del manual gráfico lo que hace es adaptarse a la ordenanza y explicar primero qué es lo que se puede poner dependiendo de las zonas, ¿vale? Y lo que ponemos también es trasladar lo que ellos llaman muestras con iluminación, por ejemplo, que no es una terminología que usamos nosotros, pues llamarlo como lo llamamos nosotros. Una muestra con iluminación puede ser un rótulo luminoso con gráfica calada y fondo opaco, por ejemplo, como este. Entonces, se pone cómo funcionaría en el Ayuntamiento de Madrid, que es lo que se puede poner en la zona 2 y en el resto de zonas, según alturas y tal. Pero esto es lo que sería adaptable a cada ayuntamiento, ¿de acuerdo? Y luego lo que podría valer, y ya les serviría, nosotros explicamos técnicamente cómo se construye ese rótulo, para que ellos tengan una idea, que no pase esto de que te pregunten, oye, los LEDs, ¿cómo emiten la luz? Perdón, y todo esto, ¿sabes? Entonces esto lo van a tener aquí. Y luego tienen ejemplos gráficos también de trabajos reales, también para que ellos puedan identificar. Con lo cual tenemos un 80% o un 70% hecho de ese manual blanco, como dices tú, que luego lo único que quedaría sería decir, bueno, pues ahora esta ordenanza, a inspiraros en la de Madrid, y nosotros lo que vamos a hacer es haceros la ficha en la que habla de cómo poner esos rótulos en vuestra ciudad, en qué alturas, si estamos hablando de las zonas donde se pueden poner, aquí en la de Madrid está ubicada en el mapa la zona 2.1, la zona 2.2, etcétera, ¿sabes? Entonces, este trabajo está ya bastante avanzado y es buena idea, por eso vamos a insistir en ello. Sería a nivel de comunicación inteligente, porque como en el resto de España hay muchas sensibilidades diferentes. Sí, me parece buena idea. Me parece buena idea. Pero perdón, ¿te refieres a la que hemos editado, el manual que hemos editado? Que si como asociación se ve inteligente, que creo que sí, posicionarnos en todos los municipios, pues con una carta blanca o al final sería el manual de la asociación, ¿no? Sí, que tenemos una ordenanza tipo, un manual tipo para ordenanzas, creado por la asociación para aquellos municipios que estén dispuestos a implantar una ordenanza que sea coherente, sea fácil de interpretar y permita tener una ordenación urbanística sin contaminación lumínica, con rótulos que cuadren con los edificios, pero que también permita que los negocios estén identificados correctamente y que las empresas de rótulos también tengan su parte de actividad económica sin perjudicarse. Es una excelente propuesta y trabajaremos en esta línea, lo veremos en las próximas reuniones. Más preguntas, que no sean tan dramáticas. Para el técnico. Pero que no se caiga nada. No se va a caer. Nuestros rótulos no están hechos para no caerse. Vicente, es una idea que hemos tenido siempre,
el ayuntamiento lo que te pide, no el de Madrid, todos, es que haya un técnico que te firme el proyecto, la memoria técnica, que te firme un certificado de estabilidad. En otros sitios, en Barcelona, hasta que un certificado de estabilidad del propio edificio, ¿vale? Lo que el ayuntamiento quiere decir, usted dígame, que eso que va a poner, que usted lo llama rótulo, pero llámelo usted como quiera, no se va a caer, no va a hacer daño al edificio y además, si se cae, usted tiene una dirección de obra que responde sobre ello. Es decir, el tema del CE a ellos les da igual, porque al final le da igual lo que tú pongas. Otra cosa es que tú quieras tener tu marcado CE por tener tu producto certificado. Pero eso es otro mundo, porque al final la certificación CE tú la puedes hacer tú como fabricante. Sí, interna, tú cumples en base, tú dices que cumple. Cumples la norma, pero yo lo que hablaba era en el sentido de que si ya existe un modelo estándar, porque claro, por lo que estás comentando, eso significa que si una fábrica de rótulos instala 1000 rótulos en el año, tiene que haber 1000 proyectos que firma un técnico. Sí. A ver, no todos que firma un técnico. A ver, si es un proyecto de una implantación de un banco, los rótulos de planta baja, tú para obtener la licencia no te hace falta que lo firme un técnico. Te hace falta una memoria técnica, que no tiene que estar firmada por un ingeniero, no hace falta, ni por un arquitecto, pero sí tienes que pedir la licencia. Lo que pasa es que la puedes pedir por DR, que es lo que hablaba antes Sergio. Entonces, al pedirla por DR es mucho más rápido. A ver, las DR ya están implantadas en casi todos los ayuntamientos. Entonces, si tú estás haciendo algo que está cumpliendo la ordenanza, cosa que no suele pasar, no siempre, no, porque además es que, claro, el Banco Santander, vamos a decir algo, tiene un tipo de rótulo, y entonces ese tipo de rótulo puede valer para Écija, pero para la parte exterior de Écija, pero no para el núcleo central. Entonces, al final, tener un solo rótulo y sobre ese rótulo pedir DR sobre todo las agencias de Écija, pues va a cumplir en 80%, hay un 20% que no va a cumplir, pero tienes el 20% ya trillado. Y el otro 20% tienes que hacer rótulos especiales, que también es por DR, igual. Es decir, un rótulo de pequeño, lo único que te pueden pedir es que un técnico certifique el tema de luminancia, a mí es lo que me ha pasado, y un certificado de estabilidad, pero no un proyecto, eso no hace falta. Pero si me permitís, Miguel, yo entiendo lo que dices, pero lo veo realmente complicado. Porque como sector tenemos el problema de que no somos un sector tecnificado ni unitario. Simplemente, vosotros en Valencia, ¿cómo llamáis a las banderolas, banderines, proyectantes, marcas? Pendones. O sea, en cada provincia llamamos al mismo elemento de diferente forma. Ya empezando por ahí, pero bueno, como idea es cojonuda, es decir, que en la asociación, por ejemplo, pudiéramos tener 4, 5, 6, 8 rótulos principales, caja de luz, rótulo retroiluminado, perfectamente definido, es una idea estupenda y en algún momento puede valer. Es que eso también al final no deja de ser un argumento de ventas. Se convierte que sacar siempre de un inconveniente que sacar un beneficio, ¿no? Entonces, el que tú puedas ofrecerle al cliente una garantía de que tus rótulos están certificados, fabricados en base a una certificación de un producto certificado claramente. Tenemos muchas variantes, pero la base y eso se convierte en un argumento de ventas que pueda ser una diferenciación para esas empresas que no están dentro de la asociación. Yo personalmente, perdón. A ver, un momentito, es que estamos justo a tiempo. ¿Esto funciona? ¿Va bien? Sí, yo creo que hay una cuestión que luego comentará Fausto Martín sobre el tema del código de buenas prácticas, que lógicamente eso trasciende el mercado español, es decir, es una norma europea que se pretende que tenga la fabricación, luego lo comentará Fausto, de las distintas tipologías de rótulos existentes. Eso sí que significaría tener una norma europea, UNE, o incluso una ISO, que sirviera para que la fabricación de los rótulos estuviera certificada, homologada en toda Europa. Ese es un tema que está llevando directamente
Fausto Martín, que luego nos va a hablar del tema de sostenibilidad, etcétera. Yo quería terminar con una cosa, perdón, Vicente. Yo siempre recomiendo a los clientes cuando me encuentro con un proyecto nuevo, que el hombre quiere poner un negocio, tiene el proyecto de obra, lo tiene todo, que la legalización del rótulo la meta dentro del propio proyecto de obra, porque eso ahorra un montón. Sí. Eso ahorra un montón. Pero es que eso es la realidad. Pero voy hablando esta mañana con Fausto, no es solución. Pero a lo mejor tú cuando llegas, ahora, eso es lo ideal, es decir, en el proyecto de actividad se pone el rótulo y ya está, y ya queda legalizado para siempre. Siempre que no se modifique el rótulo. Si lo modificas tienes que volver a legalizar. Pero claro, el problema es que tú a lo mejor no eres... Tú cuando llegas ya el arquitecto ha hecho su trabajo. Yo, como última cuestión, que